De seguro más de alguna de estas frases le parece conocida porque la escuchó o porque usted mismo ha hecho comentarios parecidos, frases que muchas veces no tienen ninguna intención peyorativa, sino simplemente dejar en evidencia el explosivo aumento de inmigrantes en Chile. Una realidad que es tangible y comprobable no necesariamente con números y cifras, sino sencillamente con salir a caminar a la calle y mirar a quien camina a nuestro lado. Solo eso basta para darnos cuenta de que nuestro país cambió. Según datos entregados por las Naciones Unidas, entre 2010 y 2015, el número de migrantes en Chile aumentó en un 27% y el 66,4% del total se concentra en la región metropolitana, sin perjuicio de que en otras regiones esto también se ha incrementado. Algo que hasta hace algunos años no ocurría, por lo que cabe preguntarse en qué momento nos convertimos en una opción migratoria para quienes buscan un mejor destino. ¿Cuál es la imagen que estamos dando al mundo? Pero por sobre todo, ¿qué tan capaces seremos de estar a la altura y responderles en términos económicos, legislativos y sociales? Diversas aristas que analizaremos en este nuevo capítulo de En la Vereda. Estoy considerando que ya son demasiados ya. Y los chilenos mayoritariamente somos medio de enemigos, unos poquitos sí, pero ya demasiado no está. Es cosa de conversar con la gente, nada más y verla. Por una parte está bien porque aquí hay muchos profesionales en Chile que no quieren trabajar en muchos cargos. Por ejemplo, hay muchos médicos que no quieren trabajar en el servicio público. Mientras esté legal acá en el país no hay problema, pues si al final todos somos personas. Como hay muchos chilenos inmigrantes en otros países, así que todos tenemos derecho. También los chilenos se van a otro lugar y es penoso que los reciban mal. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a hacer lo mismo? Yo lo que veo es que hay mucha discriminación, no con los uruguayos, sino con haitianos, venezolanos, que es la gente que en su país la está pasando más mal. Es bueno, por un lado, porque conocemos otras culturas y en tema de delincuencia ha aumentado. Y aparte, yo veo que los haitianos tienen poco cobertura, o sea, vienen como a sufrir más que nada, porque no está regularizado el tema de inmigración. Definitivamente cambiamos como país, como sociedad y también hemos ido cambiando uno a uno como personas. Una realidad que se ha visto acentuada durante los últimos 10 años por una inmigración explosiva que ha hecho que hoy nuestro país tenga distintos colores, distintas razas y también distintas costumbres. Sin duda los cambios son más grandes y más potentes no los vivimos nosotros, sino más bien quienes vienen llegando. Son ellos, los haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o bolivianos, quienes deben adaptarse a un país con una legislación añeja que no les garantiza ni proporciona ningún tipo de derecho, con un porcentaje de gente importante que todavía no se acostumbra ni acepta a quienes provienen de una cultura diferente y un mercado laboral que muchas veces los obliga a trabajar en lo que sea, aún teniendo incluso un nivel educacional superior al nuestro. Un escenario a todas luces adverso, pero que aún así ellos prefieren vivir. Fue difícil para mí la separación de la familia, fue muy doloroso sentir que estás solo. Por más que conocía a la familia, yo me sentía muy sola, porque no veía a mis padres, no veía a alguien que he amado toda mi vida, que es mi sobrina, a la cual vine a ser. Eso me dolía mucho y claro, uno a la familia no le demuestras el dolor que tú sientes. Yo en las noches iba y lloraba y tenía ganas de desesperación de irme, pero ya me quería ir. Sus palabras parecieran fáciles de decir, pero solo Ofelia sabe cómo fue ese mes de julio de 1997, cuando decidió irse por 6 meses a un país llamado Chile, donde ya lleva 20 años.
El frío al principio cuando tú llegas para ti es horrible. Sienta que el frío te empieza a entrar de las plantas de los pies. Es un hielo que no lo puedes aplacar aunque así te abrigues. ¿Y qué hacía? Con otra chica nos íbamos debajo del metro a esperar que pasaran las horas y ver la hora de irnos y ahí nos sentábamos. O sea, eso es triste, en verdad. La mala situación económica de su país la llevó a renunciar como profesora básica o de educación inicial, como lo llaman en Perú, y buscó trabajo como niñera. Fue así como conoció a una familia chilena con la que trabajó en Perú y que luego la trajeron a Chile con su madre y hermana incluidas. Juntas llegaron a un país que en ese entonces todavía alardeaba de la canción que dice «Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero». En ese tiempo bien, al contrario, cuando me miraban o veían a algunas compañeras que éramos poquísimas, me decían, ay, tráenos algo de tu país, tráenos algo de tu país, ¿no? Era algo novedoso, parece, en ese tiempo. Pero de eso han pasado 2 décadas. Ofelia hoy está encargada de la cocina de uno de los comedores del Instituto Católico Chileno de Migración, que a diario recibe a miles de inmigrantes. Y Chile dejó de ser todo lo acogedor que fue en su momento ante un fenómeno migratorio que ya no es novedoso como aquel entonces y que por el contrario genera una profunda incertidumbre. Incertidumbre para los chilenos, pero también para los inmigrantes. Si bien el censo de 2017 nos permitirá tener los primeros datos certeros de cuántos inmigrantes hay en Chile, según las Naciones Unidas, y en 2010 eran 369.436 personas, en 2015 llegaron a 469.436. Y si en un comienzo solo hablábamos de migraciones históricas entre Chile y Argentina, además de las que se daban en el norte con países vecinos como Perú y Bolivia, luego fueron los colombianos, haitianos y venezolanos los que también pusieron sus ojos en Chile. Se produce porque básicamente hay un aumento de la migración intrarregional, donde se perciben oportunidades en un país, hay más información, se forman redes, se forman cadenas y eso ayuda a que se expanda la migración. Y es que a pesar de la desaceleración por la que atravesamos, comparado con otros países de la región, igualmente seguimos teniendo una imagen de estabilidad política y económica, y porque independiente de los índices de delincuencia que a nosotros nos parecen preocupantes, siguen siendo más bajos que los de otras naciones. Hay una visualización de los migrantes de Chile como un país estable con una economía sólida y que les permitiría a ellos, a estos migrantes, encontrar soluciones económicas. Básicamente estamos hablando de migraciones socioeconómicas. Es así como se aventuran en un territorio tan diferente al suyo, con un clima que no les favorece nada y formas de comunicarse que de buenas y a primeras cuesta entender. Por ejemplo, ahora hablamos antes de las toallas de papel. Si yo le pido, la señora les pide una toalla de papel, van a buscarla. O sea, si le pide, por ejemplo, la señora habla, por ejemplo, una nova, pásame la nova, no saben qué hacer, porque no lo conocen como nova, toallas de papel. Ya de entrada se encuentran con diversas trabas, partiendo por la más grande, que pareciera truncar todas sus expectativas. La visa de trabajo se la entregan siempre y cuando hayan presentado un contrato de trabajo. Y a su vez, para poder obtener un contrato de trabajo, el empleador siempre le va a exigir que tenga su documentación al día. Una especie de limbo en el que quedan dando vueltas sin saber qué hacer y, sobre todo en el caso de los haitianos, lidiando con un idioma que en Chile casi nadie entiende. Un escenario adverso en el que aparecen diversos salvavidas, uno de ellos el Instituto Católico Chileno de Migración. En este lugar les realizan charlas sobre cómo funciona el mundo laboral en nuestro país. Los ayudan para encontrar un trabajo con empleadores que no les exijan su documentación al día y además les prestan asesoría jurídica para la tramitación de sus papeles legales. Asimismo cuentan con comedores donde se venden almuerzos y casas de acogida para hombres y para mujeres. Una pequeña y gran ventana que se les abre en medio de tanto ajetreo en el que lamentablemente no todos los chilenos actúan con la nobleza y transparencia que ellos esperan. Tristemente hay que decir también que hay no pocos que refieren situaciones en que de algún modo han sido víctimas del aprovechamiento en diversas materias, por las dificultades que tienen para adquirir un trabajo, para adquirir vivienda y que se han tenido que someter a situaciones muy injustas y degradantes. Me preocupa y me duele. Creo que la dignidad de la persona humana, no importa la nacionalidad, no importa la procedencia, tiene que ser lo primero y quien ha tenido que salir de su país en búsqueda de un lugar mejor para vivir tiene derecho a ser acogido y abrirle oportunidades.
Oportunidades laborales que poco a poco se les van dando, pero no sin un dejo de desconcierto por parte de los chilenos que con la llegada masiva de inmigrantes temen que el campo laboral se agote. No están contentos porque piensan que el extranjero les quita el trabajo, que para ellos ya no hay también, así como antes tú lo has dicho, no hay tantas oportunidades, ¿no? Pero no se dan cuenta que el trabajo que está adquiriendo el extranjero no es trabajo tan profesional, las que vienen acá. Van a buscar trabajo de asesora que muchas chilenas lo rechazan. Los hombres, por ejemplo, de construcción, o sea, son trabajos de no tan buena calidad para mí, pero ellos piensan así, que siento que cuando yo hablo con uno, siento que lo hemos invadido. Y efectivamente las cifras demuestran lo contrario. Según los datos del INE, durante el trimestre móvil de abril-junio de 2016, del total de desocupados, es decir, aquellos que no trabajan o buscan un trabajo, solo un 1,5% correspondió a extranjeros, mientras que de los ocupados, correspondiente a quienes son asalariados con contrato y honorarios, la cifra aumenta a un escaso 2%. De estos últimos, la gran mayoría son extranjeros provenientes de Perú, Bolivia y Colombia, concentrándose en 3 ramas económicas principales: el comercio, donde se encuentra el 23,8%, actividad de los hogares con un 14,7% y alojamiento y servicios de comida con un 12%. Más abajo se ubican el área de la construcción, manufactura, agricultura y otros. Uno de los mayores desafíos y que es lo que preocupa a la OIT es la inserción laboral con protección, lo que nosotros llamamos trabajo decente. El trabajo decente no es solo para los trabajadores nacionales, sino que también para aquellos trabajadores que deciden migrar y trabajar en otros países. Es muy importante que esos trabajadores lo hagan con la debida protección y alcancen entonces un trabajo decente para ellos y bienestar consecuencialmente para sus familias. Trabajo decente es la definición perfecta de lo que ellos buscan y que sin duda es lo que se merecen, con un contrato y con todas las garantías sociales que ello implica, más aún si hablamos de personas que tienen un nivel educacional incluso superior al que tenemos en Chile. Hay una población que tiene niveles de educación, por ejemplo, primario es más baja. Los extranjeros tienen más bien educación secundaria. Pero cuando hablamos de oportunidades, no solo nos referimos a un trabajo que les permita enviar remesas a su país de origen, sino también a la posibilidad de traer a sus familias y asentarse en medio de una sociedad que aún atraviesa por un proceso de inclusión, donde muchos se adaptaron rápidamente a esta nueva imagen de Chile, pero otros todavía la digieren. Según la encuesta CACEN 2015, el 30% de las familias migrantes han sido discriminadas, siendo su color de piel, su acento y costumbres la mayor barrera para ser aceptados. Ni hablar de los resultados de la encuesta CEP emitida en junio de este año, donde un 41% de los encuestados consideró que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, aun cuando la realidad es otra. Dentro de un universo de 100 delitos tenemos uno en donde tenemos involucrado a algún extranjero o algún migrante que ya se encuentra en el país, ya viviendo ya en el país, y esto lo aumentamos mucho, le damos mucha pantalla a un delito que equivale solamente al 1% muchas veces del total que tenemos en el universo en el rango y en el margen de delitos que podemos presentar. Mitos y más mitos que surgen a raíz de una legislación añeja que data de 1975 que deja en tierra de nadie los derechos de los inmigrantes, y también por la falta de herramientas que permitan tener un panorama real y certero sobre cuántos hay, dónde se ubican, cómo ha progresado su inserción laboral, etc. Datos que son clave para atender a sus necesidades y poco a poco homologarlos a la realidad de los chilenos. Chilenos que también nos iremos acostumbrando a la idea de que de pronto dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos en un país de destino. Una realidad que nos encontró casi por sorpresa, pero a la que debemos adaptarnos social y legislativamente lo más rápido posible. Adaptación es probablemente el concepto en común entre quienes nacimos en este territorio y quienes vienen llegando. Un proceso que para ellos debe ser rapidísimo, entre que toman la decisión de salir de su país, llegar a Chile, buscar un trabajo, un lugar donde vivir y conocer gente nueva. Y con esa misma rapidez es que nosotros debiéramos adaptarnos a ellos. Por esto es que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió al Congreso un proyecto de ley sobre migraciones que nos permitirá actualizar nuestra legislación para así saber a ciencia cierta quiénes entran y quiénes salen
de nuestro país, cuántos son, cuáles son sus necesidades reales y sus condiciones socioeconómicas en las que llegan, y de esta manera finalmente establecer y garantizar sus derechos. Una iniciativa que deberá ser vista dentro de las próximas semanas, pero que desde ya cuenta con el respaldo de diversos legisladores, asumiendo, reconociendo que se trata de un proceso migratorio que llegó para quedarse y que debe ser regulado. Cuando uno veía un afrodescendiente en Chile, se daba vuelta, mirá, no había en Chile. Bueno, hoy día ya es común y bienvenido sea. El punto es cómo somos capaces nosotros de crear un mecanismo, un sistema institucional que acoja por un lado a los migrantes y les dé oportunidades de desarrollo para que vengan a aportar a nuestro país y tengamos una sociedad multicultural integrada y donde además también las nuevas generaciones terminen con estas discriminaciones incluso de lenguaje. Creo que el proyecto establece varios temas de discusión. Lo primero, establece que es un derecho, que vamos a aplicar el derecho internacional también y los convenios que Chile ha firmado. También establece mecanismos muy claros de exigencias para objeto de ingresar a Chile, incluso establece categorías o tipos de migrante. Es muy importante en general para los procesos migratorios normales que en lo preferente la persona tenga un permiso de ingreso en su país de origen a través de sistemas de visa, salvo que haya libre paso de personas. Una importante iniciativa que en primera instancia será debatida por la Cámara de Diputados para posteriormente llegar al Senado en segundo trámite constitucional. Un proyecto de ley que sin duda dará que hablar porque irá en directo beneficio de nosotros, pero por sobre todo de quienes llegan a nuestro país en búsqueda de una mejor oportunidad de vida para ellos y también para sus familias. De esta manera finalizamos este capítulo de En la Vereda, dejándolos invitados como siempre que ingresen a nuestro sitio web www.senado.cl y ingresen y conozcan todos los proyectos de ley que están siendo debatidos por cada uno de nuestros legisladores. tv.senado.cl también es la plataforma a la cual usted debe ingresar para conocer todos los programas que hemos preparado para usted en TV Senado y también, por supuesto, todos los capítulos de nuestro programa En la Vereda. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.